y en este momento se sube al colectivo, como estábamos adelantando hace un ratito nomás, Seba Magallanes. Le doy la bienvenida y vuelve con su columna de cine. ¿Cómo andas, Rebe? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, Seba, muy contentos de tenerte nuevamente en el colectivo, en este nuevo colectivo que estamos haciendo, así que muy contentos de que vuelvas otra vez. Bueno, también, yo tenía muchas ganas de volver, estaba muy manija. Hemos tenido poquitas columnas, además. No, pero bien, tenía muchas ganas de volver, me encanta, y estoy preparando lo de hoy, muy especialmente porque creo que es algo, bueno, un poco, los que ya escucharon las columnas anteriores del año pasado, tiene que ver con esto de relacionar el cine, tanto películas como corrientes cinematográficas, como cierto tipo de lenguaje, con otras temáticas, ¿no? Y obviamente entendiendo al cine como forma también de discurso y forma de hablar, de contarnos, de interpelarnos. Y para hoy preparé una columna que es un poco meter el dedo en la llaga también. Si a alguno le molesta, le enoja y se pone mal, que bueno, que me putee, no sé, que me mande un mensaje a mi Instagram y que me putee. Pero creo que está bueno porque el cine también, como no solo es entretenimiento, es una forma, como decíamos recién, de protesta también, ¿no? Y de interpelarnos. Así que hoy veré una columna que es bastante interesante, que en su momento había puesto el cine versus la iglesia, pero me daba que era como una pelea demasiado obvia. Entonces puse el cine frente a la iglesia, ¿no? Bien, se enfrenta a la iglesia. La iglesia entendiéndola como una institución, con todos sus dogmas, con todas sus reglas, con todas sus formas, que muchas veces y con el correr del tiempo, tanto de la gente que está dentro de la iglesia o que comparte ese tipo de espiritualidad con la gente con la que no, te empieza a generar dudas, preguntas, desde lo más filosófico hasta lo más espiritual inclusive, poner en tela de juicio la fe, la existencia de un Dios, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno empieza también a leer, a investigar, a esto me cierra, esto no. Y elegí 4 películas que me parecen súper interesantes para hablar al respecto. ¿Te parece que arranquemos? Dale. Bueno, primero vamos a viajar en el tiempo, a 1961, a un director que a mí me gusta muchísimo, que se llama Luis Buñuel, un director que tuvo diferentes etapas en su cine, un tipo de cine que en un principio era más del orden del surrealismo, ¿no? Quizás uno de los padres del surrealismo, sus primeros comienzos fueron con Salvador Dalí, ¿no? Inclusive en el cine no sonoro, a principios de los años 20, y empezó a pasar diferentes etapas, tanto con Salvador Dalí en Europa, después se fue a México, después volvió a España, después su última etapa en Francia también, donde pasó del surrealismo también a películas de un toque más dramático, ¿no? Y empezar a interpelar desde ahí. Una de sus películas, de sus grandes películas, quizás una de sus películas más provocadoras, es una película que se llama Veridiana, una película de 1961, blanco y negro, y es una película que a mí me gusta mucho porque dentro de la austeridad del cine de Buñuel, donde cuando hablamos de austeridad no hablamos de que es algo malo, que es algo de bajo presupuesto, sino que economizar recursos para priorizar lo que está contando, ¿no? En esa tónica, Veridiana nos cuenta qué es lo que pasa con una chica que es monja y que vuelve a la casa de su tío a visitarlo. En esa visita, su tío, que está bastante border en un montón de situaciones, empieza a ver a su sobrina muy parecida a su exmujer, que había fallecido, y empieza como una cosa media perversa, media extraña, que termina en un engaño del tío a ella, haciéndole creer que había abusado de ella. Ella no lo sabía porque en un encuentro medio que había quedado medio drogada, si se quiere, o farmacologiada, si se quiere. Entonces le dice el tío, no, lo que pasa es que vos no podés volver más al convento porque ya no sos más pura, le dice. Entonces, claro, esa culpa que le genera a Veridiana de no volver al convento, ella aún así vuelve, se va de la casa de su tío, y su tío se mata por la culpa de que se fue esta chica, su sobrina, que él la veía como su exmujer, como su la que había muerto. Se mata. Veridiana, por la culpa de que su tío se mató por ella, se va del convento, hereda dinero que le deja el tío y empieza a hacer beneficencia, caridad, ayudar a los pobres y qué sé yo. Toda esta película, en todo esto que te conté, que es muy complejo cuando uno lo está viendo, empieza a tocar un montón de temas que tiene que ver con esta crítica a la caridad cristiana, ¿no? O sea, cómo uno empieza por la culpa a ser bueno con los demás, bueno samaritano, pero no porque lo siente, sino porque quiere lavar sus culpas.
Después esto de la hipocresía y la moral religiosa, ¿no? Esto de la doble moral, o sea, ¿por qué no podés volver al convento? ¿Porque no sos pura? ¿Quién dice que no sos pura? Si vos no fue algo que vos provocaste, o en todo caso que eras consciente de eso. Exacto. El deseo reprimido, ¿no? La sexualidad como deseo reprimido, bandera inclusive de todas las instituciones religiosas. La ilusión de la pureza, esto de decir, bueno, ok, porque hago estas cosas, voy a ir al cielo, si se quiere, ¿no? O voy a tener esta divinidad junto a Dios. Y por otro lado, el caos social que genera la misma naturaleza humana, donde empieza a dividir, inclusive la Biblia misma marca también esto de pobres y ricos, ¿no? Entonces, que está esta concepción y que no hay tintes medios, es eso, ¿no? Y muchas veces no, si sos pobre, pues no tenés la fe suficiente. Y si sos rico, le estás sacando al otro, ¿entendés? Bueno, de esta película de 1961 empieza a tocar todo ese tipo de temas, con una tónica por momentos dramática, por momentos algo de tragicomedia, pero sin duda es una película que cuando la ves decís, con razón, fue censurada por el Vaticano en su momento. Muy adelantada para su época. Más allá de que gana la Palma de Oro en Cannes, es una película que fue censurada, que por mucho tiempo, inclusive durante el régimen de Franco, el régimen franquista, fue muy perseguido, tanto Buñuel como la película. Muchas copias se eliminaron de esta película y 1 o 2 copias viajaron a México, y es por eso que al día de hoy podemos acceder a esa película. Fue casi extinta la película, casi la terminan desapareciendo. Apelando nuevamente a, si uno quiere vincularlo con cierta manera de practicar una inquisición sobre una película, ¿no? Entonces es una peli que se adelanta a su tiempo, que plantea un montón de cosas, que va de la mano de un cineasta ya consagrado, y que empezó a tocar a las grandes esferas, tanto del Vaticano como a Franco en el momento. Entonces, nada, es una peli que me parece muy interesante, que está de acceso fácil, así que si la quieren, búsquenla. Se llama Veridiana, y es ya el segundo periodo de Luis Buñuel, ¿no? No sé, él, como te decía, arranca en el cine no sonoro, pasa por varias etapas, y esta es como una peli que es súper interesante. De hecho, es previa al Ángel Exterminador, que es como la película más icónica de él, más allá de Los Olvidados, que es una peli mexicana, pero Veridiana también es una de sus grandes películas, y la recomiendo fervientemente porque toca todos estos temas y te sacude un poco la cuestión. Sí, además ahora que decís que es censurada, que la querían sacar, es como que te da más ganas de verla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón también no dejaban? Así que vamos, yo no la tenía, así que vamos a ver qué pasa con esta película. De la mano de cineastas consagrados, vamos a hablar del maestro Martin Scorsese. Me encanta. Bueno, seguramente habrán visto muchas películas de él, no sé, Taxi Driver, Raging Bull, Los Infiltrados, El Lobo de Wall Street, sí, ¿no? Las más nuevas también. Pero en 1988, Martin Scorsese, que inclusive ahora también por pedido del Papa se decía que iba a hacer algo parecido, no como esta película, pero con una visión un poco más benevolente. Pero en 1988 Martin Scorsese hace una película que se llama La Última Tentación, que lo tiene, que sea La Última Tentación de Cristo, ¿no? Que lo tiene a Willem Dafoe protagonizando a un Jesús, quizás el mejor Jesús de la historia del cine, y un Jesús que es tan humano como cualquier otro que no sería considerado el Hijo de Dios. Un Jesús que duda, un Jesús que desea, un Jesús que tiene pensamientos del orden de lo que se podría decir de lo impuro, un Jesús que se enoja, en definitiva, un Jesús humano, ¿no? Un hombre que empieza a ver que su rol en la tierra no está tan vinculado a su propósito. Un Jesús que empieza a pelear con esta fe interior de decir, realmente tengo que hacer esto porque no puedo quedarme con una vida común, ¿no? Esto de decir, no quiero ser el Mesías, quiero quedarme, tener una esposa, hijos y familia y quedarme pasándola bien, no quiero complicarme. Y también se pone en tela de juicio esto del libre albedrío, ¿no? Que Dios da el libre albedrío, pero bueno, Jesús siendo hombre no puede tener libre albedrío, no puede decidir qué hacer con su vida.
Bueno, todo este tipo de preguntas y reinterpretaciones en los relatos religiosos que nos fueron contando y arrastrando a lo largo de la historia, se plantean en esta película, una película que nuevamente también fue súper polemizada, fue súper censurada en su momento. Claro. ¿Cómo van a hablar de Jesús de este la modo? Madre Teresa de Calcuta inclusive estaba totalmente en contra de la película. A lo largo del tiempo la película empezó a convertirse en una pieza clave, una obra maestra, primero porque está filmada por Martin Scorsese, que es un genio total, en una época que casi dorada del cine de Scorsese, y que nos muestra a un Jesús que es bien humano, que no tiene mucho, que no tiene esa divinidad de la que conocemos, a la que hemos leído, la que hemos aprendido cuando uno va a la iglesia. No es tan así. Un Jesús que se puede equivocar, que puede desear, que puede tener ganas de tener una vida sexual plena, de tener familia, de poner en tela de juicio su existencia. Nada, me parece una película espectacular, y aparte la interpretación de Willem Dafoe como Jesús es sublime. Wow, no lo tenía Willem Dafoe haciendo de Jesús, es increíble las imágenes también, así que vamos a ver en otro papel, ¿no? Lo vimos hace poco en la cancha de Boca y ahora haciendo de Jesús. No, bueno, Willem Dafoe a mí es uno de los actores que más me gustan. De hecho, también recomiendo, y mira, fíjate lo que es esta distancia entre películas, ¿no? Él también protagoniza una película que se llama Anticristo, que es una película de Lars von Trier. Él no es que hace de Anticristo, la película tiene que ver con otra cosa, pero siempre haciendo papeles que son muy desafiantes de lo actoral y desde el personaje que tiene que encarnar, ¿no? Y cómo conectar con esa audiencia. También lo hemos visto hacer el Duende Verde, ¿no? De Spider-Man, es como el Duende Verde de Jesús, de repente, ¿no? Y es interesante porque es una peli que, si no la vieron, véanla, primero porque tiene el sello de Scorsese, y después porque está Dafoe, y después también porque todo lo que plantea, y mete el dedo en la llaga y te muestra que Jesús también, si los que creen que existió, pudo haber tenido dudas, y los que no creen, bueno, verán otra visión de las cosas, pero sin duda es una película que hay que ver. Bien, me gusta este otro lado de Jesús. En 1999, viajamos 10 años exactos, de 1988 a 1999. Bien. Kevin Smith, uno de los directores de cine independiente, más under, medio fumón si se quiere, pero un referente de los años 90 del cine. De hecho, muchos cineastas era como su faro a seguir cuando estudiaban en esa época. Kevin Smith, un director que en 1999 presenta una película llamada Dogma, una película que lo tiene a Ben Affleck y a Matt Damon como protagonistas, y se ponen en la piel de dos ángeles caídos que, según ellos, por un vacío legal en la teología y en las reglas divinas, pueden volver al cielo. Toda esta película se da en tono casi de comedia, satírica, donde ellos dos, bueno, encarnan, como te digo recién, a dos ángeles, y empiezan a combinar todo este relato, a poner también en tela de juicio que las reglas impartidas por la iglesia o por ciertas instituciones pueden tener sus quiebres, o pueden tener sus callejones por donde sortearlos. Y además juega mucho con toda la cultura pop. No sé si vos recordarás este meme de Jesús haciendo así, con el dedo. Bueno, esa es esa película. Mira, más satírico, ¿no? Totalmente satírico. Gracias. Una película que también generó muchísima polémica, porque cuando se tocan esos temas, según como lo toques, va a conseguir buenas críticas, malas críticas y obviamente rechazo. Bueno, la película anterior que te decía de Jesús provocó que los fanáticos totalmente extremistas católicos fueran a prender fuego cines. Wow. Hay una historia y hacemos un paréntesis y volvemos. Dale. Hay una historia que cuenta que un grupo de fanáticos religiosos fueron a quemar un cine, hubo como 14 heridos, hubo un muerto con pancartas que decían la Biblia no es una película, o sea, todo muy en extremo, Jesús, bla, bla, bla. No, es increíble lo que generan las películas y al extremo que llega, o sea, porque querés censurar algo con más violencia, y vos fíjate también ahí cómo se ven los hilos, ¿no? De cuando llegás al extremo de algo y estar ciego, en este caso con la fe, te lleva a cualquier lado, o sea, un delirio total. Bueno, volviendo a 1999, Dogma de Kevin Smith nos presenta una película en tono de sátira, en tono de comedia extraña, oscura, antes se decía de humor negro, que toca todos estos temas, empieza a poner también en tela de juicio la diferencia entre la fe y la religión institucional, la gran diferencia que hay, que no es lo mismo ser un religioso que ser un creyente. Bueno, todo este tipo de interrogantes y demás, desde una tónica de comedia, en una película que es
magnífica, que es hermosísima, un Ben Affleck y un Matt Damon muy jóvenes, súper hegemónicos los dos, súper lindos, pero en un rol también que provoca bastante y también empieza como a generar diferentes reinterpretaciones de los textos bíblicos, ¿no? O sea, esto de estos ángeles caídos, cómo se mueven en el mundo, cómo se relacionan con los demás, el rol de los otros enviados, bueno, nada, una película que también coquetea con todo eso y me parece que es súper interesante porque además tiene este anclaje con la cultura pop, ¿no? Con la cultura popular, ciertos consumos, bueno, sin ir más lejos, como te decía recién, este Jesús de la película lo vemos en un montón de lados ahora en redes sociales siendo un meme, o sea, ese Jesús que arranca siendo parte de una sátira, una película, de manera totalmente obvia y explícita, ahora, muchos años después, continúa siendo lo mismo. Un meme en una en una red social que por momentos todos somos medio un meme, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Bien, perfecto. Entonces, esta Dogma de Kevin Smith, que no la conocía tampoco. Así que ya casi llegando a los 2000. Entonces 1999, claro, es como ahí el cambio de siglo. Yo me acuerdo que en el 2000 había como un revuelo no solo desde lo cultural y las películas, sino también de lo que nosotros no sabíamos que iba a pasar. Yo me acuerdo que apagué la computadora porque se decía que iba a explotar todo, ¿no? Que cambiaba el año 2000 y las computadoras y no sé qué, el famoso I2K. Bueno, nada, a todo eso se suman estas películas también que interpelan, que meten el dedo en la llaga y que problematizan y hacen enojar a mucha gente. Entonces está bueno también eso, que se enoje. Porque uno puede pensar en películas vinculadas a la iglesia, puedes pensar en La Pasión de Cristo, puedes pensar en El Código Da Vinci, que también ha generado mucho revuelo, en la película, no sé, Estigma, ¿no? Una película de los años 90 también, donde una chica tenía los estigmas de Cristo, se le marcaban las manos y demás. Pero estas películas por ahí, algunas son más conocidas que otras, pero no son tan del día a día, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a pensar la columna, inclusive, las primeras que me vinieron a la cabeza fueron estas que te nombré recién. Digo, no, pero estas son las de arriba, vamos básicas, a bajar un poco más. Es verdad. Viajando un poco más en el tiempo, en el 2001... en el 2021. Ah, bien, ya más actual. Mucho más actual, exactamente. Casi ahí, medio pandemia, medio no. Un director holandés que a mí me gusta mucho, se llama Paul Verhoeven, que tiene una filmografía tan variada como exquisita. Es el director de Robocop, por ejemplo, es el director de Showgirls, es el director de ¿cómo se llama esta? Starship Troopers. Nada, películas que tienen cosas de ciencia ficción, cosas de violencia, películas que bordean la crítica social también. Y en el 2021 publica una película que se llama Benedetta, una película que es muy interesante porque nos cuenta qué es lo que pasa con una chica que en un convento ambientada en el siglo XVII empieza a tener como ciertas revelaciones místicas, a la vez que empieza a enamorarse de otra compañera dentro de un convento, y fiel al estilo de Verhoeven, roza el drama, roza el erotismo, es muy erótica la película también, es muy interesante, y empieza a poner en tela de juicio un montón de interrogantes, como hablamos recién, que por ejemplo tienen que ver con la fe y el misticismo, ¿no? O sea, ¿esto que vos crees realmente es así o estás creyéndolo porque el contexto en el que estás te lleva a eso? ¿No? Ni hablar de la sexualidad y la religión, cómo conviven, o sea, dos chicas que se enamoran, que están bien, no están bien vistas ante los ojos de Dios, ¿por qué? Bueno, eso pone en tela de juicio su fe. Bueno, todo esto lo plantea una película que dice, según lo que relata la película, está basada en hechos reales, en el siglo XVII, así que imagínate la cantidad de cosas que vamos a ver en la película que tiene que ver con reprimir ese deseo sexual, ni hablar de violencia sobre estas chicas. Lo que vemos en la película debe ser el 1% de lo que pasó realmente. Muy extrema. También se pone en tela de juicio el poder que hay dentro de la iglesia, ¿no? El poder de los líderes de las iglesias y cómo conviven con este tipo de por ahí de fieles que tienen dentro, pero cuando empiezan ya a bordear lo que no está correcto, cómo actúan frente a eso. La construcción de la santidad, ¿no? Cuando uno es santo y cuando no, cuando está realmente apto para acceder a ciertos escalafones de la espiritualidad, y ni hablar de la ambigüedad entre la verdad y la manipulación, ¿no? O sea, ¿qué de todo lo que nos dicen las iglesias, las instituciones, es verdad así? ¿O te lo dicen para que vos no termines pensando de más y problematices sobre eso? El gran problema que tienen todo este tipo de instituciones, no solo sino otras también, y esto lo digo muy a título personal, tiene que ver con
este sentimiento de culpa, ¿no? De, ok, vos si pensás diferente a lo que te planteamos, y quizás sos más un pecador que otra cosa. Entonces este pensamiento crítico que nos plantean las películas, que nos plantean los libros, ponen en tela de juicio muchas veces lo que la institución te quiere decir. Y es por eso también que se habla mucho de esta diferencia entre lo cristiano y lo secular. Claro. O sea, si vos estás del lado secular, no convive con lo cristiano. Entonces, cuando pones un piecito de lo secular, te das cuenta que quizás todo lo que te están diciendo acá no te cierra por todos lados, ¿no? Más allá de que uno, en diferentes interpretaciones de la Biblia y demás, puede tener una mirada inclusive muy metafórica, también una mirada de decir, che, esto no me cierra por ningún lado. Esto se puede llegar a entender con la fe y hasta ahí nomás, y si no, no cierra, porque hay cosas que no cierran. Y ¿cómo puede ser? Y bueno, ok, nada. Parte de lo donde uno se apoya y demás. Una película que también tuvo muchas críticas, como las otras tres que nombramos. Vuelve la figura de la monja, además. Vuelve la figura de la monja, mucha polémica. Y además es una peli que visualmente es espectacular, es una estética increíble, muy reconocida en el Festival de Cannes por esto también, y muy también provocadora, ¿no? Porque dentro de un convento en el siglo XVII vemos un montón de situaciones súper sexuales que uno diría, esto no puede estar pasando acá adentro, y pasa, y seguramente sigue pasando y ha pasado, ¿no? Sí. En términos históricos. Bueno, nada, 4 películas a veces son interesantes y que meten el dedo en la llaga, ¿no? Un poquito, incomodan. Bien, me gusta, hace replantear también, bueno, justamente la iglesia como institución, como ideología también, y sobre todo la fe que se la toman de distintos modos, por ahí un poco con gracia, un poco con satirismo, con esto tirándolo más para lo sexual y demás, que son como no lo solemos ver, entonces está bueno. No, está bueno, y aparte son 4 películas que son muy diferentes entre sí, son de periodos muy diferentes de la historia del cine. Arrancamos en 1961 con Viridiana, de Luis Buñuel, continuamos en 1988 con La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, con un William Dafoe exquisito. Seguimos 10 años más adelante con Kevin Smith y Dogma, una película también que me parece increíble, tiene momentos muy graciosos. Y cerramos con Benedetta, del 2021, de Paul Verhoeven, una película también que es espectacular. Véanla, si alguno la quiere conseguir, la quiere ver y no sabe dónde, que me escriba, vemos cómo la conseguimos, porque muchas veces pasa que muchas películas no están en plataformas, que por ahí es lo más fácil que uno tiene de acceder. En el cine ni que hablar, estas películas ya no llegan a los cines. Así que bueno, creo que son 4 opciones interesantes para, bueno, sacarse un poco de la boludina diaria y sentarnos a ver algo que nos incomoda, nos hace problematizar, y nos da también un pensamiento crítico sobre algo que cuando se lo critica está todo mal. Y no se puede criticar eso, porque es lo santo, no se puede criticar la santidad. Bueno, esto es interesante. Muy bien, perfecto, Seba, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, y si querés para cerrar, bueno, veo que traes un libro. Como siempre. Acá invitamos a que sigan viendo por streaming, porque también es algo muy visual, así que es muy lindo, ahí es el canal de YouTube, Radio Universidad Unicen, y si querés terminamos y compartí tus redes también para que te sigan. Dale, perfecto. Bueno, mis redes son @SebaMagallanes, ahí me pueden putear tranquilamente. Seguramente si tenemos punto en común hablaré, y si no, clavaré el visto, pero es que estas cosas generan eso, ¿viste? Sí, que te está bueno el debate. O te vas a ir al infierno, qué sé yo, bueno, es relativo. Luis Buñuel tenía una frase que decía, gracias a Dios soy ateo. Entonces era muy interesante porque también jugaba desde ahí, desde lo cómico y lo satírico. A mí me encanta ir a las subastas de librerías, a estas rebajas que te venden tipo 2, 3 libros por 5.000 pesos. Bien. En una de esas idas en la librería popular, que todos conocemos, que me parece la Popu, me parece espectacular, encontré este librito de David Thompson, que es un crítico británico que es espectacular, tiene una pluma increíble, un libro que conseguí por 1.000 pesos, que es espectacular, de 1985, y este libro que se llama Sospechosos, lo que nos muestra casi en términos de fanfic, en términos de darle historias a los personajes icónicos del cine, nos cuenta qué es lo que pasa antes a lo que conocemos, que vimos en las películas, y qué es lo que pasó después. Obviamente todo inventado, ¿no? Por David Thompson, que no sabemos. Porque todo ficticio. Todo ficticio, pero juega con esta cosa medio surrealista de conectar a personajes de, no sé, los años 40, el cine noir de los años 40 y 50, no sé, Casablanca, El Alcohol Maltés, y demás, con películas más contemporáneas, con Travis de Taxi Driver, no sé, con Chinatown de Roman Polanski. Bueno, mirá, los hace como conectar como si se hubiesen conocido en algún momento. Todo esto en el eje de un relator, de una voz que va contándonos lo que va pasando, y concluye con
descubrir quién de todos ellos cometió un crimen. O sea, la película agarra personajes del film noir, del cine negro de los años 40 y 50, agarra del cine clásico, los hace convivir a todos en una especie de licuadora increíble y cierra descubriendo, casi en tono de novela policial, tipo Agatha Christie, quién es el culpable de cierto crimen. Un librito que es espectacular. Sí. Lo encontré ahí, no podía creer, el único que había, obviamente, porque son casi piezas únicas. Así que bueno, nada, lo recomiendo mucho. Si lo pueden conseguir, búsquenlo, se llama Sospechosos. Si le gusta el cine, le gusta ir un poco más allá de lo que nos muestran las películas, es un librazo. Capaz que por Mercado Libre debe estar también, no lo sé. Seguramente. Pero es un librazo sospechoso, es de David Thompson. Bien, es como un multiverso del cine. Exactamente, es un multiverso del cine espectacular. Y aparte porque nos empieza a responder preguntas que uno se hace sobre ciertos personajes. Por ejemplo, la mujer de Michael Corleone, ¿no? Kate. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué se comportaba de esa manera? ¿Por qué de un momento se puso tan a la sombra de su marido? Claro. Porque, bueno, después vemos que no, que medio que activa y qué sé yo. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Cuando ya Michael Corleone es el padrino. Bueno, todo ese tipo de cosas es espectacular. Como te digo, casi un adelantado a la fanfic, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Seba, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por esta columna el día de hoy del cine frente a la iglesia. Y de esta manera, si te parece, seguimos con un poco más de música y nos encontramos la semana que viene. Me encanta, nos vemos.